Jóvenes, buenas tardes. Por favor, activen sus cámaras. Ya les dije que quiero verlos, por favor. ¿Me escuchan, jóvenes? Angulo, por favor, tu cámara. Bien, buenas tardes. La anterior clase ya antes del receso habíamos empezado y estábamos hablando sobre las señales y nosotros habíamos estado viendo los tipos de señales y les voy a compartir donde pienso que nos habíamos quedado. No sé si esta parte de operaciones
comunes del procesamiento de señales ya lo habíamos visto, y el filtrado. Quiero consultarles eso. Jóvenes, ¿alguien se acuerda? Bien, que yo me acuerde, estábamos en esta parte, habíamos quedado en el punto 1.2, operaciones comunes del procesamiento de señal. Voy a ver, creo que sí, me dicen por el chat que ahí quedamos. Entonces, por favor, vamos a continuar ahora con esta parte. Vamos a ir leyendo, yo los iré explicando, y para esto voy a necesitar la cooperación de todos ustedes. Gabriel, Gabriel Camacho, ¿puedes leer esta parte, por favor? No solamente hasta donde dice filtrado, por favor. ¿Desde qué parte, ingeniero? Operaciones comunes de procesamiento de señales, punto 1.2. En la práctica se emplean diversos tipos de operaciones de procesamiento de señales. En el caso de señales analógicas, la mayoría de las operaciones de procesamiento de señales suelen efectuarse en el dominio del tiempo, en tanto que en el caso de señales en tiempo discreto, se recurre a las operaciones tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. En cualquier caso, las operaciones deseadas se implementan mediante la combinación de algunas operaciones elementales, las cuales también suelen realizarse en tiempo real o casi real, aun cuando en ciertas aplicaciones se implementan fuera de línea. Operaciones simples en el dominio del tiempo. Las tres operaciones básicas en el dominio del tiempo son escalamiento, retraso y adición de señales. El escalamiento es simplemente la multiplicación de la señal por una constante positiva o negativa. En el caso de señales analógicas, esta operación suele denominarse amplificación si la magnitud de la constante multiplicadora, denominada ganancia, es mayor que 1. En el caso de que la magnitud de la constante multiplicadora sea menor que 1, la operación se llama atenuación. En este contexto, si x de t es una señal analógica, entonces la operación de escalamiento genera una señal y de t igual a Alfa x de t. alfa x de t, donde alfa representa una constante multiplicadora. La operación de retraso genera una señal que es una réplica retrasada de la señal original. Para una señal analógica x de t, y de t igual a x de t menos t sub 0 es la señal obtenida al retrasar x de t en la cantidad t sub 0, la cual se supone que es un número positivo. Si t sub 0 es negativa, entonces es una operación de avance. Muchas aplicaciones requieren operaciones que implican dos o más señales para generar una nueva señal. Por ejemplo, y de t igual a x sub 1 de t más x sub 2 de t menos x sub 3 de t. Es la señal generada por la suma de tres señales analógicas, x sub 1 de t, x sub 2 de t y x sub 3 de t. Otra operación elemental es el producto de dos señales. En este sentido, el producto de dos señales, x sub 1 de t y x sub 2 de t, genera una señal y de t igual a x sub 1 de t por x sub 2 de t. Otras dos operaciones elementales son la integración y la diferenciación. La integración es una señal analógica x de t genera una señal y de t igual a la integral de menos infinito hasta t De x de tau. el diferencial de tau, en tanto que su diferenciación puede ser una señal w de t igual a x de t, no, diferencial de x de t sobre d de t. Las tres primeras operaciones elementales, esto es escalamiento, retraso y suma,
También se efectúan sobre señales en tiempo discreto y se estudian más en otras partes de este libro. Las otras dos operaciones elementales, integración y diferenciación, se implementan de manera aproximada en el dominio del tiempo discreto. A continuación se revisarán algunas operaciones de procesamiento de señales complejas que se usan comúnmente y que se implementan al combinar dos o más de las operaciones elementales. Las características de algunas de estas operaciones se entienden mejor en el dominio de la frecuencia, al utilizar la transformada de Fourier en tiempo continuo, x de j omega, la cual para una señal en tiempo continuo x de t está dada por la integral de menos infinito a más infinito de x de t de e elevado a j omega de t por el diferencial de t, donde x j omega se denomina espectro de x de t. En estas cosas ya hemos visto un Filtrado. poco en... gracias, Gabriel. Le va a tocar a Cristian Alcón. Nosotros ya hemos visto las transformaciones, el producto, la derivación, la integración de señales en señales y sistemas, ¿no? Y todo lo que hemos visto les está explicando en esta parte, ¿no? Por ejemplo, aquí hay las transformaciones. Perdón un momento, por favor. Bien, jóvenes, mil disculpas, pero os tenía que contestar. Entonces, todo lo que ya hemos visto está explicándoles en esta parte de acá, de las operaciones que hacemos con señales. Y otro de los aspectos que nosotros vamos a tener aquí es el filtrado, ¿ya? Y por favor, le decía a Cristian que nos lea la parte del filtrado. Cristian Alcón. Alcón, Aguilares, ¿no? Ah, sí, ya. Filtrado, ¿no? Sí. Ok, filtrado. Una de las operaciones de procesamiento de señales complejas que se usa de manera más amplia es el filtrado, cuyo propósito principal es alterar el espectro de acuerdo con determinadas especificaciones. El sistema que implementa esta operación se denomina filtro. Por ejemplo, es posible diseñar un filtro para dejar pasar ciertas componentes de frecuencia de una señal a través del sistema y bloquear otras componentes de frecuencia. El intervalo de frecuencias de las componentes de la señal a las que se permite pasar a través del filtro se llama banda de paso, y el intervalo de frecuencias de las componentes de la señal que el filtro bloquea se conoce como banda de supresión. Se definirán tipos de filtros dependiendo de la naturaleza de la operación de filtrado. En muchos casos, la operación de filtrado de señales
analógicas se efectúa por medio, por medio de un filtro lineal invariante en el tiempo. Si el filtro se caracteriza por una respuesta impulso h de t, entonces su salida sería y de t a una entrada. Está determinada por la integral de convolución. Y ahí está la fórmula que dice y de t es igual a la integral de menos infinito a más infinito de y de t menos pi. Es pi, ¿no? H de t. H de t, perdón. H De de t t menos tau. menos taula. Tau. Tau. Por x de tau por delta de tau. Suponiendo que el filtro está en reposo con condiciones iniciales 0 en el tiempo de aplicación de la señal de entrada, en el dominio de la frecuencia, la ecuación anterior se expresa como y de tau omega No, igual, y de j omega. y de j omega igual a h de j omega por x de j omega, donde y de j omega, x j omega y h j omega son respectivamente las transformadas de Fourier en tiempo continuo de y de t, x de t y h de t. Un filtro pasabajas deja pasar todas las componentes de baja frecuencia por debajo de cierta frecuencia especificada, y sub p, denominada frecuencia del borde pasabanda, y bloquea todas las componentes de alta frecuencia, que están por arriba de y sub g, llamada frecuencia y sub s, llamada frecuencia de borde supresor de banda. Un filtro de pasaaltas deja pasar todas las componentes de alta frecuencia que se encuentran por arriba de cierta frecuencia del borde pasabanda f sub p, y bloquea todas las componentes de baja frecuencia que están por debajo de la frecuencia del borde supresor de banda f sub s. Un filtro pasabanda deja pasar todas las componentes de frecuencia entre dos frecuencias de borde pasabanda f sub p1 y f sub p2, donde f sub p1 menor que f sub p2, y bloquea todas las componentes de frecuencia por debajo de la frecuencia de borde supresor de banda f sub s1 y por arriba de la frecuencia de borde supresor de banda f sub s2. Un filtro de supresor de banda bloquea todas las componentes de frecuencia entre dos frecuencias de borde supresor de banda f sub s1 y f sub s2, y deja pasar todas las componentes de frecuencia por debajo de la frecuencia de borde pasabanda f sub p1 y por arriba de la frecuencia del borde pasabanda f sub p2. La figura 1.2 inciso A muestra una señal compuesta por tres componentes senoidales, frecuencias respectivas, iguales a 50, 100 y 200 hercios respectivamente. Las figuras 1.2 inciso B y inciso E muestran los resultados de cuatro tipos anteriores de operaciones de filtrado, con frecuencias de corte elegidas de manera apropiada. Un filtro supresor de banda diseñado para bloquear una sola componente de frecuencia se denomina filtro de ranura. Un filtro multibanda tiene más de una banda de paso y más de una banda de supresión. Un filtro COM de respuesta tipo Peine se diseña para bloquear frecuencias que son múltiplos enteros de una baja frecuencia. Una señal puede corromperse sin intención mediante una señal de interferencia
que recibe el nombre de interferencia o ruido. En muchas aplicaciones la señal deseada ocupa una banda de baja frecuencia, desde CD hasta cierta frecuencia F sub L hercios, y se corrompe mediante el ruido de alta frecuencia con componentes de frecuencia por arriba de F sub H hercios, con F sub H hercios mayor a F sub L. En esos casos es posible recuperar la señal deseada a partir de la señal corrompida por el ruido, haciéndola pasar por un filtro de pasabajas con una frecuencia de corte F sub C, donde F sub L es menor a F sub C y este es menor a F sub H. En algunas aplicaciones, el ruido que corrompe la señal deseada quizás sea una señal senoidal de una sola frecuencia. Por ejemplo, el ruido que generan las líneas de transmisión eléctrica radian campos eléctricos y magnéticos que se presentan como una señal senoidal de 60 Hz. La señal deseada se recupera al hacer pasar la señal corrompida por un filtro de ranura con una frecuencia de ranura de 60 Hz. Gracias, Cristian. Aquí nos está hablando del filtrado. Ustedes ya han visto filtros, saben que existen, como hemos leído, filtros pasa abajo, pasa altos, pasabanda, rechazabanda, o tipo de, también que nos está diciendo de ranura, o tipo ventana. Y si, por ejemplo, nosotros dibujamos acá, voy a borrar esto para ponernos acá. Si nosotros dibujamos un gráfico de este tipo, esto ya está en función de la frecuencia, ¿no? Y esta es la amplitud o la ganancia, como quieran ustedes. Y aquí tenemos una frecuencia, como nos dice el libro, de donde termina la frecuencia de paso y empieza la frecuencia de supresión. Y esto normalmente lo denominamos esta parte de frecuencia de corte de la señal, ¿no? ¿Qué tipo de filtro sería este? Esta es la banda de paso y esta es la banda de supresión. A ver, analicen, jóvenes, ¿en qué materia han visto filtros, circuitos o electrónica? Un circuito, a ver, pues. Jóvenes. Valverde, por favor, tu cámara. ¿En qué materia han visto filtros? Circuito 2. Circuitos 2, ¿no es verdad? ¿Y qué representaría esta gráfica? ¿A qué filtro, a qué tipo de filtro representa? ¿No les han mostrado ese gráfico así? ¿O solamente les han mostrado el circuito? ¿O no se acuerdan? Este es un gráfico de un filtro pasabajas, porque va a dejar pasar. Se supone que aquí es 0, si quieren ustedes, ¿no? Va a dejar pasar las frecuencias bajas y va a atenuar las frecuencias superiores a la frecuencia de corte. O sea, toda esta parte es la banda de paso, y todo lo que atenúa ya es la banda de supresión, que estaría hasta aquí más o menos, y lo anula o lo atenúa, en otras palabras, que es lo más correcto, atenúa todas esas frecuencias. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Yamile. ¿Sí? Entonces, estamos
diciendo que este es un gráfico de un filtro pasabajos. ¿Y qué pasa si yo dibujo este otro gráfico? ¿Qué tipo de filtro sería? Filtro pasa altas. Filtro para las altas, porque me está diciendo que todas las frecuencias que son bajas, hasta la frecuencia de corte las va a atenuar, y todas las frecuencias de corte, todas las frecuencias que estén por encima de la frecuencia de corte, las va a dejar pasar hasta donde queramos, ¿no? Este va a ser su banda de paso y esta va a ser su banda de supresión, ¿no? Entonces es un filtro pasa alto. Y si yo dibujo este otro ¿qué tipo de filtro será ese? Jóvenes, ¿qué tipo de filtro es eso? Paso medio. Su nombre específicamente no es ese, sino a qué te estás refiriendo que como pasamedio. No hay un filtro pasamedio. Filtro pasabanda amplia. Filtro pasabanda. Ese es el nombre. Hay distintos filtros dependiendo de cuánto es el rango de frecuencia que quieren pasar, todo lo que ustedes estamos viendo. Que entonces, en este caso, estamos viendo que en este caso, las frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte 1, ¿no?, están siendo suprimidas, dejan pasar un rango de frecuencias, que esta es la banda de paso, ¿no?, y vuelve a atenuar las frecuencias que están por encima de la frecuencia de corte 2, ¿no? Deja pasar un rango de frecuencias, ¿sí? Entonces, este es un filtro pasabanda. Voy a dibujar a este otro extremo, el último filtro que hemos leído, y qué nos está diciendo. ¿Qué tipo de filtro será este, no? Filtro rechazabanda. Rechazabanda, o tipo peine o ventana, también como hemos visto en esta parte de la lectura, o ranura también lo llama, ¿no? Porque está dejando pasar las frecuencias bajas, atenúa un cierto rango de frecuencias que están inmersas entre C1 y C2, y el resto los deja pasar. Este, por ejemplo, tiene una banda de paso, banda de supresión, y otra vuelta a una banda de paso, ¿no? Entonces, estamos viendo que sí podemos nosotros, con gráficos, simplemente describir los filtros que nos están diciendo, y que, por ejemplo, en la última parte de esta lectura nos han dicho que generalmente las señales son corrompidas o distorsionadas con la frecuencia de la energía. En nuestro caso no es 60 Hz,
¿no? ¿Cuánto es la energía, la energía eléctrica en Bolivia? ¿Cuánto de frecuencia tiene? 50 Hz. 50 Hz, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos diciendo que a través, haciendo pasar la señal por un filtro pasabajos, que nos permita solamente pasar ciertas frecuencias, o también por un filtro pasabanda podemos recuperar la señal. Cualquiera de los dos, cualquiera de los dos podemos recuperar la señal. Es decir, que no pasen ciertas frecuencias y dejamos pasar todo lo demás, o también con esta parte de filtro pasabajos o pasabanda, ¿ya? Eso es lo que les está explicando en esta parte del libro respecto al filtrado. Generación de señales de valores complejos. Por favor, Fernando Angulo, que está, lee por favor esta parte. Ya. Un ratito voy a cerrar mi puerta. Es que Ya, está bien. siempre están gritando. Y ahora sí. Generación de señales de valores complejos. Como se indicó antes, una señal tiene valores reales o complejos. Por conveniencia, la primera se denomina señal real y la segunda señal compleja. Todas las señales que se generan de manera natural son de valor real. En algunas aplicaciones es necesario producir una señal compleja a partir de una real que tenga más propiedades deseables. Un procedimiento para generar una señal compleja a partir de una real consiste en emplear un transformador, mejor dicho, de Hilbert, que está realizado por una respuesta al impulso. H sub HT de T, dada por la frecuencia de 94. No, esa FREC 94 y Oppenheim 83 son referencias de dónde han sacado eso, ¿ya? Está dado por, te dice, y está dado por esta ecuación, ¿no? Ya, gracias. Entonces, ¿puedo decir H sub H mayúscula por H mayúscula de T? Sí. Igual a 1, igual a 1 partido de pi por T. Con una transformada de Fourier en tiempo continuo, H sub H por T, de J por omega, dada por, de nuevo acá, H sub H por T mayúscula, de J por omega es igual a, bueno, está entre dos rangos, ¿no? Si J es, en este caso, omega es mayor a 0, entonces J va a ser negativo. Y si omega fuese menor que 0, entonces J va a ser positivo. Sea x de t una señal analógica real con una transformada de Fourier en tiempo continuo, x mayúscula de j por omega es el espectro de la magnitud de una señal real. Presenta simétrica simétrica par. En tanto que el espectro de la fase la presenta representa impar. Presenta impar. De tal modo, el espectro H de J por omega
de una señal real X de t contiene frecuencias tanto positivas como negativas y pueden en consecuencia expresarse como X mayúscula de J por omega es igual a X sub P de J por omega más X sub N de J por omega. Creo que aquí hace un conteo, ¿no? Hasta un cierto punto, ¿o no? Lo que está haciendo esto es que te está diciendo que esta transformada de Fourier, que ya está transformando del tiempo a la frecuencia, tiene frecuencias positivas, por eso la P, y tanto también tiene frecuencias negativas. ¿Ya? Ya, entonces por eso mismo... ya, por eso mismo hace referencia a esto, ¿no? Ya. Donde X sub P de J por omega presenta la porción de X sub J por omega que ocupa en el intervalo de frecuencias positivas y X sub N de J por omega constituye la porción de X sub J por omega que ocupa el intervalo de frecuencias negativas. Si X de t pasa... Vamos a irnos hasta más abajo, pasa por un transformador de Hilbert. Estos gráficos... Todavía no, esos gráficos son del anterior, de los filtros. ¿Ya? Ya. Sí, pasa por un transformador de Hilbert. Ya. Pasa por un transformador de Hilbert. Entonces su salida... X se puede decir X sombrero, tiene un sombrerito. Sí, X sombrero o X la salida del transformador de Hilbert, ¿no? Ya. X sombrero de T tiene un espectro X mayúscula sombrero de J por omega dada por X mayúscula sombrero de J por omega es igual a X mayúscula sub H por T de J por omega por X mayúscula de J por omega es igual a menos J por X mayúscula sub P. Esto es lo positivo, ¿no? Sí. Ya. Y nosotros hemos visto que, por ejemplo, en esa ecuación que víamos, decíamos que es el menos J y más J, ¿no? O J. Sí. Aquí nos está diciendo que al meter por la señal por un transformador de Hilbert, la salida tiene la función del transformador de Hilbert y la señal original. Por eso que nos está diciendo también que tenemos parte positiva y parte negativa. ¿Ya? Seguimos, por favor. Es como que estuviese aplicando aquí lo que anteriormente se vio, ¿no? Aquí en este. Exactamente, eso simplemente. Ya. Puede demostrarse que X... ya. Puede demostrarse que X sombrero de T es también una señal real. Considere la señal compleja Y sub T formada por la suma de X sub T y X sombrero de T. Ahora decimos Y sub T es igual a X sub T más J X sombrero de T. La señal X de T y X sombrero de T es denominada respectivamente componentes de la fase y en cuadratura de Y sub T. La transformada de Fourier en tiempo continuo de Y sub T es dada por el problema 3.9. Ya, lo que nos está diciendo aquí es que esta señal que está siendo pasada, la salida del transformador de Hilbert es la entrada de la señal más lo que hace el transformador, ¿no? Y al aplicar aplicar Fourier, la transformada de Fourier, simplemente lo estamos pasando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que es lo mismo que estamos viendo aquí, que ya no está pero en el tiempo, sino en la frecuencia, y que nos dice que también va a ser 2 veces la parte positiva de la transformada de Fourier de la señal original. Seguimos, por favor. Me voy en consecuencia, la señal compleja. En consecuencia, la señal compleja Y sub T, denominada señal analítica, tiene solo componentes de frecuencia positiva.
Operaciones comunes de... No. acá. En la figura 1.3. Ya. En la figura 1.3 se presenta una representación de un diagrama de bloques del esquema para generar señales analíticas a partir de una señal real. Una aplicación del transformador de Hilbert corresponde a la implementación de una modulación de banda lateral única, como se indica en la figura 1,8 y se estudia en la sección 1.2.4. Bien. Modulación de amplitud. Espera, por favor, Fernando. Entonces, nosotros estamos viendo que aquí, este es un diagrama en bloques de un transformador de Hilbert, ¿no? Y que nos estamos viendo que entra la señal y nosotros podemos sacar la misma señal o podemos sacar la señal del transformador que ya está transformado, en otras palabras, y lo vuelve solamente positiva la señal. Por eso que en esta fórmula de aquí nos dice que al hacer pasar por el transformador de Hilbert vamos a obtener solamente una parte positiva, pero el doble de lo que está entrando aquí, de la parte positiva y negativa, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Nada. Modulación de amplitud, entonces, por favor, Leonardo Rojas. En la transmisión de señales a largas distancias se emplean medios de transmisión como cable, fibra óptica y la atmósfera. Cada uno de estos medios tiene un ancho de banda que es más adecuado para la transmisión eficiente de señales en el intervalo de alta frecuencia. Como consecuencia, para la transmisión de señales de baja frecuencia por un canal, es necesario transformarlas en señales de alta frecuencia por medio de una operación de modulación. En el extremo receptor, la señal modulada de alta frecuencia se demodula y la señal deseada de baja frecuencia se extrae luego para un proceso posterior. Hay 4 tipos principales de modulación de señales analógicas: modulación de amplitud, modulación de frecuencia, modulación de fase y modulación de amplitud de pulso. De estos esquemas, el primero es conceptualmente simple y se estudia a continuación. El esquema de modulación de amplitud: la amplitud de una señal senoidal de alta frecuencia, A por coseno de eso es omega, ingeniero. A por coseno de omega sub 0 de t. Omega sub 0 de t, denominada la señal portadora. La frecuencia angular fundamental, ¿no? Cuando Sí. nosotros decíamos anteriormente omega, decíamos, por ejemplo, 2pi por la frecuencia sub 0, ¿no? De lo fundamental. Eso es lo que está diciendo. Continuamos, por favor. Ya. Denominada señal portadora. Se varía mediante una señal de banda limitada y baja frecuencia X de sub t, llamada señal moduladora. Ello genera una señal de alta frecuencia a la que se denomina señal modulada Y sub t, de acuerdo con Y de t de A por X de t por coseno de omega sub 0 por t. De tal modo, la señal de amplitud puede implementarse de forma que el producto de la señal moduladora con la señal portadora es posible demostrar que el espectro Y sub J por omega de Y sub t está Y sub J de omega igual a A sobre 2 por X de J por omega menos omega sub 0 más A sub 2 de X J de omega más omega sub 0, donde X sub J de omega es el espectro de la señal moduladora X de t. La figura 1.4 muestra el espectro de la señal moduladora y la señal modulada bajo la suposición de la frecuencia de la portadora omega sub 0 es más grande que omega sub m, la frecuencia más alta contenida en X sub t. Como se ve en la figura, Y sub t es ahora una señal de alta frecuencia de banda limitada con un ancho de banda de 2 de omega de m, sub m, centrado en omega sub 0.
La posición de la señal modulada por amplitud entre omega sub 0 y omega sub 0 más omega sub m se denomina banda lateral superior, en tanto que la porción entre omega sub 0 y omega sub 0 menos omega sub m se conoce como la banda lateral inferior, debido a la generación de dos bandas laterales, a la ausencia de una componente deportadora de la señal modulada. El proceso se denomina modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. La demodulación de Y sub t, suponiendo que omega sub 0 sea mayor que omega sub m, se lleva a cabo de dos etapas. Primero, se forma el producto de Y de t con una señal senoidal de la misma frecuencia que la de la portadora, lo cual da, tenemos el ejemplo ahí de la figura A y la figura B que hacía referencia al texto. Ahí vemos los laterales, ¿no? Figura 14, 16. El espectro del producto de la señal modulada y la portadora. La figura 1.6 hace referencia a las representaciones esquemáticas de los esquemas de la modulación y demodulación de amplitudes de dBl/ps. De doble banda lateral con portadora suprimida. Un modulador y un demodulador. ¿Ya? Y un demodulador. Por el resultado de R de t igual a Y de t por coseno de omega sub 0 de t igual a A por X de t por coseno al cuadrado de omega sub 0 de t, que describe cómo R de t igual a Y de t por coseno de omega sub 0 de t es igual a A sobre 2 de X de t más A sobre 2 de X de t por coseno de 2 por omega sub 0 de t. Bien, a ver, terminaremos de leer esto y yo les voy a explicar después de toda esta parte de la modulación, ¿ya? Ya. Este resultado indica que la señal del producto está compuesta por la señal moduladora original escalada por un factor de 1 medio y la señal modulada por amplitud con una frecuencia portadora de 2 al omega sub 0. El espectro R de J de omega de R de t se indica en la figura 1.5. La señal moduladora original puede recuperarse ahora a partir de R de t y hacerla pasar a través de un filtro pasabajas con frecuencia de corte de omega sub c, que satisface la relación de omega sub m menor que omega sub c y omega sub c menor que 2 por omega sub 0 menos omega sub m. La salida del filtro es, en este caso, una réplica escalada de la señal moduladora. La figura 1.6 muestra las representaciones en diagrama de bloque de los esquemas de modulación y de modulación de amplitud. El supuesto que subyace al proceso de la demodulación que acaba de describirse es que una señal senoidal idéntica a la señal de la portadora puede generarse en el extremo receptor. En general, es difícil asegurar que la señal senoidal demoduladora tiene otro tiempo de frecuencia idéntica a la de la portadora. Con el propósito de superar a este problema en la transmisión de señales de radio de amplitud modulada, se modifica el proceso de modulación de manera que la señal transmitida incluye la señal de la portadora, lo cual se consigue redefiniendo la operación de modulación de amplitud de la manera siguiente. Y de t igual a de 1 más m por x de t por el coseno de omega sub 0 de t, donde m es un número elegido para asegurar que 1 más m de x de t es positivo para todo t. La figura 1.7 muestra las formas de onda de una señal senoidal moduladora de frecuencia igual a 20 Hz y la portadora de amplitud modulada que se obtiene de acuerdo a la ecuación de la fórmula 1.14 para una frecuencia portadora de 400 Hz y m igual a 0.5. Advierta que la envolvente de la portadora modulada es esencialmente la forma de la onda de la señal moduladora. Como consecuencia de la portadora también está presente en la señal modulada. El proceso se denomina modulación de doble banda lateral, MDBL. En el extremo receptor, la señal de la portadora se separa primero y luego se usa para demodular. En el caso de la modulación,
de amplitud convencional, se puede observar en la figura 1.4 señal modulada que tiene un ancho de banda de 2 por omega de m sub m, mientras que el ancho de banda de la señal moduladora es de omega sub m, y para incrementar la capacidad del medio de transmisión se emplea a menudo una forma modificada de la modulación de amplitud en la que se transmite la banda lateral superior o la banda lateral inferior de la señal modulada. El procedimiento correspondiente se denomina modulación de banda lateral única, para distinguirlo del esquema de modulación de doble banda lateral de la figura 1.6. Una forma de implementar la modulación de amplitud de banda lateral única se indica en la figura 1.8, donde la transformación de Hebert se define por medio de la ecuación 1.4. Los espectros de las señales pertinentes de la figura 1.8 se muestran en la figura 1.9. Bien, joven. Primero empezaremos por decir qué es modular y para qué modulamos. Porque nos está diciendo aquí amplitud de modulación en amplitud. ¿Cuántas clases de amplitudes hemos leído acá? Les dice 4, ¿no es verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué modulamos para transmitir, por ejemplo? ¿Y por qué no transmitimos la señal en frecuencia original o en banda base? Nosotros sabemos, por ejemplo, que un ejemplo, la voz humana, ¿en qué rango de frecuencias está? Nosotros sabemos que la voz humana está aproximadamente desde 30 Hz hasta 3.6 kHz. En ese rango de frecuencias está la voz humana, ¿ya? A ese rango de frecuencias es la frecuencia original de la información de la voz humana o también su banda base, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, realizan el cálculo de la longitud de onda para la frecuencia superior de la voz humana, ¿cuánto sería su longitud de onda? Nosotros sabemos que la longitud de onda es igual a C sobre F. ¿Qué es C? ¿Y qué es F? Joven, C minúscula, por si en mi caso. C minúscula sería la velocidad de la luz. Sí, la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, ¿no? ¿Y F qué sería? Frecuencia. La frecuencia. Entonces nosotros estamos diciendo que quiero calcular la longitud de onda para la máxima frecuencia de la voz humana, que hemos puesto 3.6 aproximadamente. Kilos hemos dicho, ¿no? Me cuesta escribir con el mouse, van a disculpar. Hagan esta operación, por favor. ¿Cuánto le sale en longitudes de onda? $83,000. 83.333 metros. 83.333.333, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué nos Sí, está eso diciendo? sale. Que su longitud de onda para esa frecuencia es de 83 kilómetros. ¿Sí? Porque sus unidades de la longitud de onda están en metros. Y solamente lo estoy redondeando, que me está diciendo que es 83 kilómetros. ¿Correcto? ¿Sí? Ustedes saben, para que yo pueda transmitir en la banda base o en la frecuencia original la información, que es en este caso la voz humana, han visto que existen dos tipos de antenas. Han llevado ya, hay dos tipos de antenas.
básicas, la antena de Marconi y la antena de Hertz, ¿ya? Que tienen una longitud de onda de un medio y un cuarto de longitud de onda, ¿ya? Si nosotros utilizaríamos una antena básica, que es la de Marconi o la de Hertz, que tienen esa longitud de onda, y entonces vamos a utilizar la de Hertz para dividirlo esto entre 4, ¿ya? Que es la que más nos va a ayudar. ¿Cuánto sería el resultado? ¿20? 20.83 también kilómetros, ¿no? Y ustedes alguna vez, ya me están diciendo aquí que estamos utilizando una antena de Hertz, porque estamos dividiendo entre 4. ¿Y ustedes han visto alguna vez una antena que tenga 20 kilómetros? No es verdad. No existe. Y esas frecuencias también son muy bajas y por lo tanto necesitaríamos mucha potencia, dispositivos como las antenas muy grandes, y ocuparíamos mucho ancho de banda, ¿no? Por esa razón se modula al transmitir. Cuando estamos en el transmisor, lo primero que hacemos es, el transmisor tiene varias funciones, ¿no? Pero la principal es la modulación, ¿ya? ¿Y qué es la modulación? ¿Quién les ha dicho qué es la modulación en esta parte? ¿Quién les está diciendo qué es esto? ¿Y qué les está diciendo qué es esta partecita? La A es de esta parte de acá, de A coseno de omega sub 0 de T. Esta es la... ¿Qué les está diciendo? ¿Qué es esto? Les está diciendo que es una señal portadora, ¿sí? Y aquí les dice señal portadora. Y esta X de T es la señal que estamos queriendo enviar y le está llamando señal moduladora o señal modulante también se llama, ¿ya? Esta es la señal X de T llamada señal moduladora, ¿no? Esta Y de T es el resultado de la modulación, que no es más, como están viendo, la multiplicación de dos señales, la señal de información y de la portadora. Voy a hacer un gráfico aquí para que más o menos entendamos y decir, por ejemplo, que aquí tengo un modulador, ¿ya? Voy a ponerlo con la letra M. Aquí tengo la señal de información que quiero enviar, de baja frecuencia, ¿no? Porque hemos visto que la voz humana, por ejemplo, es de baja frecuencia. Aquí tengo la portadora, que es una señal de alta frecuencia. Y aquí a la salida voy a tener la señal modulada en amplitud. Antes de entrar a ver esta parte, nosotros, por ejemplo, apartándonos un poco de esto, si describimos la ecuación de una onda, por ejemplo, yo tengo una onda B de T es igual a seno, que es una señal, ¿no? Seno de omega por T más θ. Esta es una señal de una onda cualquiera, ¿no es verdad? Ustedes por física han llevado eso, ¿no? Bueno, en ondas o en campos, no sé, también han llevado. ¿Qué representa esta A? La amplitud. La amplitud, ¿no? Entonces, si yo hago variar a esta señal en este parámetro,
voy a decir que tengo una amplitud modulada, o AM, ¿no? Si es que varía este parámetro. ¿Qué será esto? Omega. Frecuencia angular, creo que. Frecuencia angular. ¿Que es igual a qué? La frecuencia angular me está diciendo que es igual a qué. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, está bien. Fernando, que no te veo, que estoy viendo el techo de tu habitación. Fernando Angulo, ¿estás de acuerdo? Sí. Que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, si Sí, yo hago es que variar, estoy tomando apuntes. ya, pero bájalo un poco tu cámara, que no te veo. Eso. Entonces, si hago variar este parámetro, ¿qué estoy haciendo? Haciendo una modulación FM, ¿no? ¿Sí o no? Porque voy a variar la frecuencia. En este parámetro está inmiscuida la frecuencia, ¿no? Entonces tengo AM y a FM. ¿Y qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es tita? Según las ecuaciones que ustedes han visto de onda. La fase inicial. Esa es la fase, ¿no es verdad? ¿Sí? Es la fase, por lo tanto, tengo que ya aquí sería la modulación PM. O sea, P por el término en inglés de que F se escribe pH, ¿no? De fase. Entonces, aquí estoy viendo que estás haciendo variar cualquier parámetro que estamos indicando aquí, puedo obtener una modulación en amplitud, en frecuencia o en fase. Hay otras modulaciones, estas son las modulaciones, digamos, analógicas, y las digitales son, por ejemplo, la ASK por desplazamiento de amplitud, FSK por desplazamiento de frecuencia y PSK por desplazamiento de fase, y hay otra que es la QAM de modulación en modulación en amplitud en cuadratura, ¿ya? Entonces, esos tipos de modulaciones tenemos. Y lo que estaba dibujando aquí, por eso me acordé en decirles a ustedes qué tipos de modulaciones tenemos. Nosotros estamos diciendo que aquí es una modulación en amplitud. ¿Qué parámetro va a variar en esa modulación de amplitud y quién va a variar? Si nosotros dibujamos, por ejemplo, la onda, voy a hacerlo pequeño para que no, a ver si no, un poquito más. Si nosotros dibujamos la onda, esta es la señal moduladora que nos han dicho, esta es la portadora, estamos diciendo que tiene mayor frecuencia, ¿no? En otras palabras, esta x de t es la señal de información, ¿no? Esta a coseno de omega sub t es la portadora, que es esta, ¿ya? Y la señal modulada, porque ya estamos multiplicando esta señal con esta señal, la que es y de t, nos va a salir aquí. Voy a dibujar temporalmente esta señal aquí así, la señal moduladora, por encima y por debajo. Aunque si ustedes ven en un osciloscopio la señal a la salida de un modulador, no van a ver estas señales, sino simplemente van a ver esta señal, la portadora, ¿ya?
que está variando en amplitud. ¿Está variando, jóvenes? Sí. Sí, ¿no? Está variando en Sí. amplitud. La portadora está variando en amplitud. ¿Y quién le hace variar a la portadora? La moduladora, la señal de información. La portadora no lleva información. La moduladora o la señal de información es la que hace que la portadora varíe. Y como en este caso es modulación en amplitud, varía la amplitud de la señal de la portadora. Por eso que estamos viendo aquí que es AM, ¿no? Entonces, está variando y por lo tanto nos está diciendo que es una señal modulada en amplitud y que, como también hemos visto que, por ejemplo, aquí abajo nos está diciendo que esa señal ya en el dominio de la frecuencia, ¿no? En el dominio de la frecuencia, cuando ya utilizamos la transformada de Fourier, esta misma señal modulada, que ya está modulada en amplitud, tiene dos bandas laterales. Si esta es la frecuencia de la portadora, ya, perdón, voy a dibujar aquí. Si esta es la frecuencia de la portadora, no estoy poniendo simplemente que está en función de la frecuencia, ya. Si esta es la frecuencia, esta es la frecuencia de la portadora a la cual se transmite la información, ya. A esta frecuencia de la portadora se transmite la información. Por eso que es F sub C, el término en inglés portadora se escribe como carrier, ¿no es verdad? Entonces, esa es la frecuencia de la portadora y nos está diciendo que tiene dos bandas laterales. Desde omega sub 0, que es esta, que es la frecuencia de la portadora, hasta un rango inferior, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, aquí, que va a ser la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la modulante, ¿ya? Y aquí también va a ser la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la modulante. ¿Están de acuerdo? Describiéndonos este parámetro aquí, ¿ya? De frecuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que y también nos decía que es una modulación de doble banda lateral. ¿Por qué? Porque en esta parte tenemos una banda lateral inferior y tenemos una banda lateral superior, ¿no? La banda lateral superior, porque es de la frecuencia de portadora hacia arriba, está creciendo a medida que se va hacia el lado derecho, la frecuencia va creciendo, y a medida que vamos hacia el lado izquierdo, la frecuencia va disminuyendo, ¿no? Entonces, estamos viendo que tengo una frecuencia lateral inferior, que va a ser la resta de estas dos, la frecuencia de la portadora menos la frecuencia de la modulante, y tengo una frecuencia también lateral superior, que es la suma de la frecuencia de la portadora más la frecuencia de la modulante. Entonces me está diciendo que aquí tengo dos bandas de frecuencia superior e inferior, y que en cada una de estas bandas, la información está yendo completa. En otras palabras, yo puedo decir que se está duplicando la información de la voz. ¿Por qué? Porque esta señal modulada lo hemos pasado al dominio de la frecuencia, como nos dice aquí, ¿no? Y es esto lo que nos muestra. Esto era en el dominio del tiempo y esto es en el dominio de la frecuencia. ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué existe dos veces la señal de información? Porque si se fijan, tanto en la parte superior como en la parte inferior, nos está dando la envolvente y la señal de información o la moduladora, ¿correcto? En la práctica, ya les he dicho, esta señal que yo he dibujado no se ve, pero los picos, las variaciones de los picos de la portadora me está describiendo esa señal, ¿ya? Entonces,
Como aquí tenemos 2 veces la señal de información, aquí también tenemos que tener 2 veces, ¿no? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna consulta? No se puede decir que es simétrica, ¿no? Es simétrica, Sí, pero es solamente igual, que pero yo... no es una curva. Eso es simétrica, pero no es una curva, decía yo. ¿Una curva en qué aspecto? Es un rango, ¿no? Es un rango de frecuencias, ¿ya? Por ejemplo, de la frecuencia de la portadora hasta la frecuencia lateral superior, que es está yendo la información, y también está yendo desde la frecuencia de la portadora hasta menos la frecuencia de la modulante, está yendo también la señal. Por eso que se dice que es de doble banda lateral, ¿no? Que entonces tenemos la información 2 veces, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos que queremos sacar el ancho de banda de esta señal que está, esta señal del espectro de esta señal, ¿qué diríamos a qué va a ser igual? El ancho de banda generalmente lo van a ver o lo han visto como B, ¿no? Aquí va a ser igual, pero por esta gráfica. De aquí a aquí, ¿qué valor tendríamos desde de la frecuencia de corte hasta la frecuencia lateral inferior? ¿Qué diferencia hay entre estos dos? FM, ¿no? De aquí a aquí me está diciendo que hay FM, la frecuencia de la moduladora o de la modulante, y de aquí a aquí también me dice que hay la frecuencia, un valor de la frecuencia de la moduladora o modulante, ¿correcto? Por lo tanto, el ancho de banda de una modulación en amplitud de doble banda lateral es igual a 2 veces la frecuencia de la modulante. Por eso que en esta parte, hacia abajo, les decía eso, ¿no? Que les dice 2 veces omega sub m, ¿no? 2 veces la frecuencia de la modulante. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Ingeniero, otra notación es omega y otra notación es FM. Pues, No, es la misma, solamente que para que no nos hagamos más líos, porque esto es 2 omega, nos está diciendo 2 veces por omega es lo que nosotros hemos visto en la transformada de Fourier, ¿no? Que ya no, al decir omega ya está poniendo en el dominio de la frecuencia, ya no del tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿está claro ahí? A ver, voy a dejar de borrar estos dibujos un momento y les voy a mostrar mejor algo en internet que voy a buscar por acá para que nos explique un poco. A ver. Voy a buscar imágenes en vez de que busquemos. Voy a compartirles esto. Bien, aquí estamos viendo, por ejemplo, yo he puesto modulación simplemente y aquí me está dando una modulación. ¿De qué tipo es esto? Esta es la señal original, la señal de información, ¿no? Esta es la portadora que ya está modulada, esta es la señal modulada en sí, ¿no? Y eso y lo que les he dibujado está aquí también, ¿no? Y les decía que esta es en lo que les he dibujado y está la inversa, simplemente aquí está la señal de información y aquí está la portadora, pero que al multiplicar las dos señales nosotros estamos viendo que la señal
señal modulada en amplitud está haciendo que varíe la portadora de acuerdo a la señal moduladora que se podría ser el audio, como dice aquí también, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. Bien. Ahora, por ejemplo, ¿por qué me está diciendo aquí que esto es FM? Y aquí estoy viendo, bueno, aquí veo aquí estoy viendo en esta señal que estoy viendo acá, me dice que esta es la portadora sin modular, ¿no? Este es el audio sin modular, y aquí están las dos, ya la señal modulada en amplitud, y que me están mostrando. Es así como me muestra el osciloscopio, porque no me muestra, como hemos visto en el anterior caso de acá, que está ya mostrándome, que está descrita esta envolvente, no, sino simplemente nos muestra así, y que cada uno de estos puntos nos está describiendo la señal moduladora, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿ya? Estábamos diciendo también que esa es la modulación en amplitud. ¿Qué pasa con la modulación en frecuencia, por ejemplo? Tenemos la portadora, tenemos la señal de información, ¿no? Esta es la modulación en amplitud, como están viendo aquí, y esta ya es la modulación en frecuencia. ¿Qué está pasando? ¿Está variando en amplitud, jóvenes? No. ¿Señal modulada? Frecuencia. No está variando en amplitud, sino en frecuencia, como me decía su compañero, ¿no? En el semiciclo positivo, por ejemplo, está variando, pasa al semiciclo negativo y varía, y así sucesivamente está variando en frecuencia. Miren que ya la frecuencia de la portadora ya no es la misma, está variando, sino en ciertos segmentos, ¿correcto? ¿Y cómo será entonces la modulación en fase? Voy a ver si tenemos una modulación en fase acá. Aquí ya nos está dando una señal modulada en fase, ¿ya? Con una señal moduladora que está digitalizada, ¿ya? Y si se dan cuenta, la portadora sigue siendo la misma, pero por ejemplo, cuando bajamos de 1 a 0, al bajar ya está cambiando de fase, está desfasado 180 grados, ¿no es verdad? ¿Sí o no? ¿La señal se ha desfasado o no se ha desfasado? Jóvenes, ¿se desfasa o no se desfasa? Sí, ingeniero, se desfasa. Se desfasa, Sí. ¿no? Y en cada vez que hay un periodo de subida o de bajada, esto se está desfasando. Y entonces esa es la modulación en fase. No está variando en amplitud, no está variando en frecuencia, sí, pero está variando en fase. Y eso es lo que les he explicado, y voy a poner aquí, por ejemplo, modulación digital, a ver, para que ustedes vean. Voy a poner modulación digital, nos dice que hay como les decía, ASK, FSK, PSK y QAM, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, los tres tipos de... Ya, como es digital, hasta la información ya es digital, la portadora sigue siendo una señal senoidal normal, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, que aquí ASK está variando en amplitud, pero cuando es 0 no existe señal, no hay amplitud, y cuando es 1 sí hay amplitud. Cuando es 0 no hay amplitud, y así sucesivamente, ¿no?
En frecuencia, cuando es 0 varía la frecuencia, ¿no? Como están viendo aquí. En fase, cuando es 0 varía la frecuencia, vuelve a 1, varía la frecuencia, perdón, se desfasa, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Está claro, jóvenes? Sí. En el 0, el primero lo anulan, ¿no? Cuando toma el valor de 0, se anula. A ver, espérame un momentito, por favor. Voy a compartir nuevamente. Por ejemplo, aquí, en ASK, que es por deslizamiento de amplitud, estamos viendo que cuando es 0, el valor es 0, la amplitud es también 0, no hay amplitud, ¿no? Y cuando ya sube a 1 el nivel, ya se activa y la amplitud sigue constante de la portadora, ¿no? Un momento, por favor. De la luz. Un momento, Arcadio. Entonces estamos viendo nosotros que sí existe la modulación ASK, ya cuando la información es una secuencia binaria, ¿no? La PSK, no hay aquí lamentablemente, creo, la QAM. Voy a ver si... Bueno, no, se ha ido a otro lado. Voy a volver a escribir acá. Se ha ido a la página. Mejor escribo nuevamente. Ya. Eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Y les decía que la modulación, aquí hay una modulación QAM, que es la otra que les decía que es digital, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que la portadora sigue, pero también hay aquí ya una información que está en binario, ¿no? Y aquí nos está mostrando que es la modulación en amplitud en cuadratura. ¿Qué significa eso? Que se desfasa 90 grados la señal cada vez que tenga que hacer que haya un cambio, ¿no? Por ejemplo, está la portadora, viene aquí, hay un cambio en esta parte de la información y se va a desfasar 90 grados y empieza nuevamente a otra vuelta, se desfasa y va, como están viendo aquí, así sucesivamente, ¿no? Esta es la modulación en amplitud en cuadratura, ¿no? Que nos ayuda a ver esa parte de lo que cómo puede variar la información. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Nadie? ¿Han entendido 100% o es que no han entendido nada, Yamil? No, es que en mi casa sucedió algo en mi casa hoy. Ah, ya. Entonces, ¿los demás jóvenes han entendido?
Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, estamos viendo que esta parte es parte de la modulación en amplitud, que es una parte de la modulación. ¿Y dónde se modula, hemos dicho? La señal. ¿Dónde se modula la señal que estamos queriendo transmitir? ¿En qué dispositivo? En el... ¿O en qué? Bueno, en un sistema de comunicación, por ejemplo, tenemos el más básico, tendríamos que va a ser la información que entra a un transmisor, pasa a un medio de transmisión, voy a poner como M, y luego pasa a otro módulo que es el receptor. RX. Y luego ya la información va hacia el destino donde nosotros estamos queriendo obtener esa información, ¿no? Dentro de este diagrama, que es un diagrama básico de un sistema de comunicación, ¿en qué bloque ustedes creen que se modula? ¿Para qué hemos dicho que modulamos? Creo que... Jóvenes. Para cambiar la amplitud o la frecuencia. En parte, Yamile, nosotros modulamos porque hemos dicho que no podemos transmitir la señal de información en su banda base o en su frecuencia original. Por lo tanto, estamos diciendo transmitir. ¿Dónde se transmite? En el transmisor, ¿no? Aquí se modula. El medio de transmisión puede ser guiado o no guiado, ¿no? ¿Cuáles son los medios de transmisión guiados? ¿Alguien sabe? Los alámbricos. Vale, sí, Los- los cables. Los que van por cable o que están o fibra, ya sea guías de onda, todo ese tipo de recintos cerrados que llevan las ondas electromagnéticas son los medios guiados. Y los no guiados, Inalámbrico. Por onda el de inalámbrico radiofrecuencia. el aire a través de antenas que estamos mandando hacia el espacio exterior, no al exterior, sino hacia la atmósfera de la Tierra. Entonces, esos son los guiados, los no guiados, perdón. Y luego, entonces, aquí hemos modulado, aquí está saliendo la señal modulada, aquí esta transporta desde el transmisor, ya se ha dicho, por el aire o por cable hasta el receptor, ¿no? ¿Y este receptor qué hará? Recibe la información. Recibe la información, ¿qué más? En el receptor se demodula, y aquí en estas partes de donde hemos leído nos dice que tenemos que demodular la señal con cierta frecuencia de la portadora, nos ha hablado cuando estábamos leyendo, ¿correcto? En el receptor, entonces, demodulamos la señal modulada en amplitud, en otras palabras, lo sacamos la portadora y nos quedamos con la señal moduladora o de información, y esa es la que va a llegar al destino, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta al respecto? Entonces, en el transmisor modulamos y en el receptor demodulamos, ¿ya? Aunque pueden haber
transceptores que pueden modular y demodular. Por ejemplo, los módems, que es un transceptor. ¿Por qué se llamarán módem? Ustedes han visto los módems, ¿sí o no? O conocen siquiera o han escuchado hablar de ellos. ¿Sí o no? Sí. Y se han preguntado por qué se les llama módem. Porque modula. Porque esta parte me está diciendo que modula, que transmite, y esta parte dem, modulador, me está diciendo que demodula al mismo tiempo, que puede transmitir y recibir la información. Por eso se les denomina módem. ¿Ya? ¿Está claro? Modula y demodula también. ¿Qué más podemos hablar sobre este punto, entonces? A ver, voy a intentar cerrar esto. ¿Qué más? Hay unas técnicas que se denominan también, creo que mencionaba eso, de banda lateral única, ¿no? Que son técnicas que hacen que con el transformador de Hilbert solamente las frecuencias positivas, ¿no? O sea, las que están por encima de la frecuencia de corte, de la frecuencia de, perdón, de la portadora. Esas, si nosotros habíamos dibujado esta es la frecuencia de corte, ¿no? ¿Sí? Y decíamos que aplicando el transformador de Hilbert solamente nos dan las frecuencias positivas, ¿correcto? Y no las negativas. No hay frecuencias negativas, obviamente, pero nos está queriendo decir que no existe esta parte de la banda lateral inferior. Solamente nos está diciendo que podemos solamente utilizar la banda lateral superior, que es la que nos está llevando la información y de la información original, ¿no? ¿Alguna consulta al respecto? Nosotros hemos visto la doble banda lateral, la de banda lateral única, ahora también hay otras que es con portadora suprimida y que es que ustedes lo van a ver. Les comenté que en el libro que pueden ustedes leer para telecomunicaciones es el Sistemas de Comunicaciones Electrónicas de Wagner Tomasi, y les decía que ahí van a encontrar lo más básico de lo que es comunicación. Desde, ahora, bueno, aunque no se sale, en internet también lo van a encontrar, ¿ya? No sé si si yo tengo el libro, pero lo voy a poner también en Classroom para que lo tenga, ¿ya? Como bibliografía. Y ustedes van a entender todo lo que estamos hablando en esta parte. ¿Está claro? ¿Por qué les decía? Me estaba olvidando por qué hay esas técnicas de doble banda lateral, con portadora suprimida, con una sola banda lateral, porque la portadora, esta señal que están viendo aquí, consume aproximadamente el 60% de la potencia, ¿ya? Y cada una de las bandas laterales consume el 20% de la potencia con lo cual estamos transmitiendo. Entonces, si estamos duplicando 60 más 80 y nosotros solamente vamos a necesitar el 20% porque vamos a utilizar una de estas dos de banda lateral inferior o la banda lateral superior, entonces por esa razón hay técnicas de portadora suprimida, que ahorramos potencia, o de banda lateral única, que también estamos ahorrando potencia, ¿no? Por esa razón es que hay esas técnicas de modulación en AM. ¿Está claro? ¿Qué más aparte de esto?
aquí hay una nomenclatura que me está diciendo que la señal modulada, que es esta de acá, que es la señal de portadora, más multiplicada por la señal de original, y aquí tenemos una M que nos dice que es un número, que este M es el índice de modulación, ¿ya? En AM se denomina índice de modulación, y voy a ver si tenemos aquí, voy a poner índice de modulación en AM. Voy a dejar de compartir un momento esto. Voy a compartirles lo que estoy buscando en internet. Ya. Este gráfico nos va a explicar mejor. En modulación AM, por ejemplo, ya estamos teniendo, y aquí estamos teniendo la modulación, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? El índice de modulación nos dice en qué porcentaje estamos modulando la señal, ¿ya? Por ejemplo, este es un porcentaje de modulación del 100%. ¿Por qué? Porque la señal está bajando hasta cero, aquí hasta este nivel, donde se están uniendo estos dos, ¿no? Y, por ejemplo, en este otro lado, en esta otra gráfica, me dice que no está llegando hasta un nivel de un 70%, ¿no? Un 80% tal vez, ¿ya? Pero en la práctica no puede haber modulación AM del 100%. Esa M que nosotros estamos viendo, que es el índice de modulación, está entre valores de 0 y 1, ¿ya? Si es 1, el porcentaje de modulación me está diciendo que es el 100%. Si es 0, el porcentaje de modulación me está diciendo que es el 0%, que no hay modulación, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, tengo el M igual a 0,7, me está diciendo que el porcentaje de modulación, ¿cuánto va a ser? 7%. 70%. O sea, el porcentaje de modulación es el índice de modulación multiplicado por el 100%. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, si nosotros estamos viendo aquí, esto hemos dicho que es un 70%, sí es válido, y en la práctica les estaba diciendo que no existe una modulación del 100%. ¿Por qué? Porque cuando se juntan estas dos señales, tanto la señal de información de arriba como la de abajo, no sabe discriminar exactamente cuál de las dos señales va a tomar. Y por eso que no puede haber en la práctica una modulación al 100% en AM. En esta parte no sabe y dice, no entiendo, no sé qué cosa voy a leer, y por lo tanto se corta la comunicación en esta parte, ¿verdad? Pero en este, por ejemplo, puede leer cualquiera y no se está pegando la una con la otra, ¿no? Ese índice de modulación, ya les he dicho, nos da entonces el porcentaje de modulación, y es un parámetro que nosotros habitualmente la vemos como el índice de modulación, que va a ser la frecuencia de la señal modulante o moduladora sobre la frecuencia de la portadora, ¿ya? Está definida de esa manera, o también con los niveles de máximos y mínimos que existe acá. En el libro de Tomás, y lo pueden visualizar mejor eso. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna consulta? Jóvenes. Y aquí hay una
cosa curiosa, que por ejemplo esta es una señal modulada, pero ¿qué está pasando con esa señal modulada de amplitud? A esto se llama sobremodulación, o sea que el índice de modulación es mayor a 1, que no debe ocurrir porque el índice de modulación va solamente de 0 a 1, y si fuese uno mayor, por decir algo, 1.3, ocurre esta parte que se está sobreponiendo la una con la otra, y en este lapso de tiempo o periodo la comunicación se corta, no existe comunicación. ¿Ya? Esto se denomina sobremodulación. ¿Alguna consulta, jóvenes, al respecto? El otro gráfico igual es sobre modulación. ¿Cuál? ¿El del 100%? No. Esa es una modulación del 100% cuando llegan a toparse nada más, pero no se sobreponen o no se traslapan uno sobre otro. Eso no es sobremodulación. Esta sí es sobremodulación. Esta parte de aquí, estamos viendo que esta señal que está viniendo se pasa al otro extremo y va. Esta señal de acá se está pasando al otro extremo y se va, ¿no? Esta sí es sobremodulación. La que habíamos visto anteriormente, como en este caso, no es sobremodulación, sino que existe una modulación del 100% porque hemos dicho que el índice de modulación va entre 0 y 1 y este índice de modulación sería 1 y su porcentaje de modulación es 100% y se están juntando las dos señales, pero no hay sobremodulación. ¿Ya? Y aquí sí existe sobremodulación, ¿no? Porque me dice que su porcentaje de modulación es el 150%, o sea que el índice de modulación es 1.5, ¿no? Y aquí me está diciendo que la modulación es el 50%. Está la correcta. Aquí es el 100% y aquí es el 150%. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna consulta? Bien, entonces aquí les están mostrando la banda lateral única, la banda lateral también les dice de doble banda lateral, lo que hemos explicado, ¿no? Y nos vamos a quedar en la multiplexación y demultiplexación, pero o también como aquí en el libro lo escribe, le dice desmultiplexaje. Ustedes quiero que ya vayan leyendo qué hace la multiplexación y qué es lo que hace la demultiplexación. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Ingeniero, sobre las partes del sistema de comunicación, ¿cuáles eran? ¿Era el transmisor, receptor y el del medio, cómo se llamaba? Medio de transmisión, por donde se va la información desde el transmisor al receptor. Medio de transmisión. A ver, veremos, hay otros más completos que están el transductor. Voy a buscar un momento en internet, a ver, el diagrama en bloques voy a poner acá. Bien, les voy a mostrar esto para que terminemos ahí. No, estoy buscando lo mismo. ¿Qué están viendo, jóvenes, ustedes? Perdón. El libro
el libro. ¿Por qué me está saliendo eso? Yo les quiero mostrar otra cosa. Ahora están viendo lo de internet, ¿correcto? Sí. Ya. Lo que yo les había dibujado es a esta parte, lo que es el sistema de comunicación, ¿no? Transmisor, medio de transporte o medio de transmisión y el receptor, ¿no? Aquí yo no es en el receptor donde se produce el ruido o la distorsión. Esto está mal, ¿ya? Voy a buscar otro gráfico que sea más adecuado. Y bueno, aquí también voy a buscar otro. Lamentablemente no hay para explicaros esto. Bueno, el ruido es donde se introduce la mayor cantidad, es en el medio de transmisión, en esta parte. O sea, en lo que va por cable o por aire, es donde se introduce más el ruido, ¿ya? No tanto así como en el receptor no. Obviamente que existen distorsiones, sí, existen distorsiones tanto en el transmisor como en el receptor, pero no, el ruido se introduce más que todo en el medio de transmisión. Y esta parte yo les había explicado lo más básico. Aquí tenemos la fuente de información, el transductor de entrada. Por ejemplo, si yo quiero mandar la voz humana, que es la información, ¿qué será este dispositivo de entrada que es el transductor de entrada? ¿A través de qué mandamos la voz humana? ¿Qué será este transductor de entrada? Este transductor cambia las señales, por ejemplo, acústicas, a señales eléctricas. ¿Qué dispositivo nos hace que cambiemos la señal de la voz, que es acústica, a señal eléctrica? ¿Micrófono? El micrófono, ¿no? Ese es el que... Nosotros cuando hablamos frente al micrófono estamos haciendo que las ondas de voz choquen en el micrófono, y el micrófono internamente tiene una membrana que hace vibrar. Obviamente tiene una bobina, tiene un núcleo, y ahí genera un campo eléctrico que ya lo está convirtiendo en señales eléctricas, las ondas de voz, ¿no? Por eso que siempre se tiene un transductor de entrada, ¿no? En el transmisor ya hemos dicho que qué tenemos que hacer. ¿A qué hacemos, jóvenes? A esa señal de entrada, que es la voz. ¿Modulamos? La modulamos, ¿no? La modulamos, aunque las funciones más básicas del transmisor son filtrar, amplificar, modular, nuevamente amplificar y nuevamente filtrar para que vaya la señal ya modulada al medio de transmisión, ¿no? En esta parte hemos dicho que se introduce la mayor cantidad de ruido. Aquí también se introducen distorsiones, pero muy pocas. Entonces, ¿qué hace el receptor? En el receptor hacemos que esa señal modulada en amplitud, como hemos visto, sea recibida, y los niveles son tan bajos que lo primero que tiene que hacerse es filtrarse y amplificarse la señal modulada. Luego, recién se la demodula, porque hemos dicho que en el receptor demodulamos, la volvemos a amplificar y la mandamos al transductor de salida, ¿ya? Aquí está la señal de información, pero en forma eléctrica. ¿Qué dispositivo nos hace que transforme la señal eléctrica a acústica para la salida? El parlante, ¿no? Y ustedes ven que el parlante vibra, inclusive cuando están destapados, vibra. El parlante está viendo que las ondas eléctricas que le están llegando las está convirtiendo en señales acústicas, ¿no? Y eso es lo que nosotros ya después llegamos hasta el oído de otra persona o de cualquier otra parte. ¿Sí? Esta es básicamente
el diagrama de blocks de un sistema de comunicación, pero lo más básico es esto, lo que les había dicho, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Bien, pues nos vamos a quedar ahí, entonces vayan viendo qué es la multiplexación para la próxima clase, ¿ya? ¿Listo? Sí, ingeniero. Bien. Quedamos ahí y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Sí, Gracias. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.